Bien chicos, damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar acá, ¿verdad? Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a ver un tema en el área de ciencias naturales, la actividad interna en la Tierra. Hablaremos sobre el movimiento de las placas tectónicas. La actividad interna de la Tierra se debe a la existencia de una gran cantidad de energía que se encuentra dentro de nuestro planeta. Esta energía se denomina geotérmica. La geotermia está limitada o ligada a una fuente de calor magmática que se encuentra a varios kilómetros de profundidad, es decir, que la energía térmica acumulada o que reside bajo la superficie de la Tierra, desde el núcleo hacia las capas más externas. El interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, la presión, la densidad, la profundidad. Y los cálculos sitúan la temperatura a una profundidad de 10-100 kilómetros entre 1200 grados Celsius y 1400 grados Celsius, mientras que la temperatura en el centro de la Tierra puede superar los 6700 grados Celsius. En el interior de la Tierra existen diferentes materiales fundidos debido a las elevadas temperaturas y presiones a las que se encuentran sometidos. Estos materiales tienden a ascender hacia la superficie provocando diferentes y diversos fenómenos que afectan a la zona más superficial de nuestro planeta. El fenómeno más destacado es el movimiento de las placas o piezas en las que está dividida la corteza terrestre. Cuando hablamos sobre el movimiento de las placas litosféricas, nos centramos en que es una actividad interna de la Tierra. Este es el movimiento de las placas, es el fenómeno más destacado en la que se divide la corteza terrestre. La corteza y la parte exterior del manto superior constituyen una capa sólida y rígida denominada litosfera, que está fragmentada en piezas que encajan como un rompecabezas. Estas piezas reciben el nombre de placas litosféricas y existen 7 placas principales y otras muchos menores. Si podemos nosotros observar el gráfico, nos vamos a dar cuenta que por donde pasan las líneas azul y rojas del gráfico de nuestro planeta es donde se encuentran unidas las capas y las placas litosféricas. El movimiento de estas placas provoca diferentes fenómenos. Uno de los más importantes o de los más destacados son los movimientos de las placas. Las placas se encuentran flotando sobre un material fundido que se encuentra en el manto. Además que estas provocan que se acerquen o se alejen unas de otras. Y en las zonas de contacto, 2 o más capas producen una gran actividad volcánica o sísmica. Podemos distinguir 2 tipos de límites en estas placas, la zona de colisión y la zona de separación de las placas. Podemos observar en la imagen la colisión de 2 placas. Las zonas de colisión de las placas son las zonas en que las placas se acercan y colisionan y en las que se genera una gran actividad sísmica y volcánica. Las placas al chocar pueden romperse o plegarse y formar nuevas cordilleras o islas. El efecto del movimiento de las placas tectónicas se da en los bordes constructivos que se originan en volcanes fisurales debido a la salida del magma precedente de la astenosfera. Al fracturarse la litosfera en los bordes constructivos se originan los terremotos. En los bordes destructivos se suelen producir terremotos debido al avance brusco de estas placas. Las formaciones de montañas, la comprensión de materiales rocosos acumulados se deben al empuje de una placa sobre la otra. Es en donde se forman las montañas. En las zonas donde se originan volcanes, también se da por la salida del magma al exterior de la corteza. La zona de crecimiento de las cadenas montañosas por el empuje de las bolsas del magma que suben a través de la corteza. Entonces, la zona de colisión de las placas son aquellas en donde se acercan y colisionan. El siguiente fenómeno o el siguiente tipo de límites son las zonas de separación de las placas. Estas zonas
son en las que las placas se alejan y en las que existen una gran actividad volcánica. Suelen encontrarse en los fondos oceánicos y el magma expulsado en las erupciones se solidifica y forma cordilleras submarinas o islas volcánicas. Tenemos allí en el ejemplo, en la imagen de la pantalla, que el primero se debe a la cerca de la dorsal de la litosfera. Es delgada y está caliente, por lo cual su densidad es baja. Al alejarse el manto litosférico se enfría y se engrosa con un material del manto sublitosférico. Luego, a medida que se aleja la del dorsal, la litosfera va aumentando su densidad al estar en contacto con el manto litosférico más frío y contraído. Al final, el aumento de la densidad produce un hundimiento progresivo de la litosfera oceánica, llamada subsidencia térmica. Entonces nos damos cuenta que los tipos de límites entre las placas encontramos la zona de colisión, que es donde las placas se acercan y colisionan, y las zonas de separación de placas en donde las placas se alejan y se forman las actividades volcánicas. Cuando hablamos del movimiento de las placas, hablamos también de los continentes. Estos están situados sobre ellas y se mueven muy lentamente, también unos pocos centímetros al año. Este fenómeno se llama deriva continental. Por este motivo, a lo largo de la historia de la Tierra, la distribución de los continentes y de los océanos ha variado hasta adoptar el aspecto que nosotros conocemos actualmente. Hace unos 250 millones de años, los continentes estaban todos juntos, formando uno solo llamado Pangea. Si nos situamos en la imagen, encontramos que el primer gráfico corresponde hace 250 millones de años, en donde las personas vivían en un solo continente, el continente Pangea. Hace 180 millones de años se inicia la separación de estos continentes formando dos, Laurasia y Gondwana. Hace 65 millones de años se abrió el océano Atlántico y provocó la separación de América, Europa y África. En este entonces la India se estaba aproximando a Asia. En la actualidad, América, Europa se encuentran separadas y la India se ha unido a Asia y Australia se ha separado de la Antártida. Muy bien, es como nosotros conocemos la separación de nuestros continentes en la actualidad. Nuestro continente, debido al movimiento de las placas tectónicas o litosféricas, ha ido surgiendo la separación de los continentes, formando lo que nosotros conocemos en la actualidad. Todo esto se debe al movimiento o a la actividad que se da internamente en la Tierra por el movimiento de las placas litosféricas. Encontramos las zonas de colisión, las zonas de separación y también cómo se han ido moviendo las placas a lo largo de la historia. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que realicen la actividad que he dejado programada en la plataforma. Nos vemos la próxima clase.